Ya, muy buenas tardes, colegas. Soy el ingeniero Ángel Santa Cruz, eh, dirigente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros de Perú. En esta oportunidad vamos a entrevistar al arquitecto, disculpen, al ingeniero arquitecto Santos Roosevelt Saravia Villanueva. Él es un consultor arquitectónico. Él es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Arquitectura, Artes, Urbanismo y egresado de la especialidad de arquitecto. Estudios de investigación y desarrollo en arquitectura para un centro de radio y televisión en el Perú, en Lima de febrero de 1991. Sobre todo, estos estudios son dirigidos al tema que vamos a tratar hoy día. Desarrollo para la proyección de la planta transmisora de radio panamericana en el Morro Solar el año 1997, ¿no? Desde agosto del 97 a marzo del 98. Posteriormente, supervisión de la obra de la planta transmisora en el Morro Solar para Radio Panamericana en Nexo Ríos de agosto del 99 a marzo del 2000, cuando terminaron de construir toda esta planta transmisora. Luego ha elaborado varias predicciones de cálculos de resistencia de diferentes estudios, y uno sobre todo el 2022, que fue los cálculos de resistencia del emparrillado existente, y de uno nuevo en el estudio 5 de Panamericana Televisión, para el sostenimiento de los equipos de luminarias por sobrepeso de 3 toneladas, ¿no? Ahora vamos a hablar de estos casos específicos. Bueno, como decía, él es consultor arquitectónico con una gran cantidad de consultorías y estudios arquitectónicos desde el inicio de su trayectoria profesional a la fecha. Bueno, comenzamos con el desarrollo de la entrevista. El tema es participación de la arquitectura en los sistemas de transmisión de radio y televisión. ¿No? Uno diría que tanto interviene la arquitectura, pero vamos a ver que es muy importante. Buenas tardes, ingeniero, arquitecto Santos Saravia. Muy buenas tardes, ingeniero Santa Cruz. Santa Cruz. Mire, vamos a comenzar haciendo bueno, unas... quisiera un saludo a todos los ingenieros que les tocan esta semana y que parece que son monomásticos para los ingenieros electrónicos. Que realmente muchas veces creo que no son considerados y no saben ni siquiera qué cosas realizan ingeniero electrónico. A ver, vamos con la pregunta. Comenzamos con la primera pregunta para que nos explique un poco en forma de mirada global o de vista global, en qué parte de la infraestructura de una planta transmisora de televisión interviene la arquitectura, ya sea en estudios y planta transmisora en todo caso, ¿no? Ya, la cuestión es, si hablamos en general en radio y tanta televisión, podría ser radiodifusión. A veces allá en Norteamérica le llaman broadcasting. Y a veces esa primeramente tenía que, al iniciar, tener conocimiento, tenía que abarcar dónde ingresaba la arquitectura, ¿no? Dónde propiamente es que interviene el arquitecto, porque ver la parte electrónica no había en esos momentos un enlace de uno y otro, ¿no? Entonces la única manera era buscar la reglamentación que muchos se basan en la norteamericana, y de ahí es donde parto yo para, más que todo, en cruzar o entremezclar una profesión con la otra, ¿no? Sin invadir la profesión de lo que corresponde a la electrónica. Entonces, fue más que todo con conocimientos de preguntar a cada uno cuál era el motivo, y a veces encontrabas muchos errores por respecto. Faltaba la parte de espacios, tratamiento de los ambientes. Después me di cuenta que realmente pues los empresarios se fijaron mucho en los costos de los transmisores, entonces dijeron, pues esto hay que darle un tratamiento, porque realmente a veces cuando se instalan en lugares no muy apropiados, no es como el hábitat de la ciudad propiamente. A veces se instalan en lugares inhóspitos, entonces ahí los equipos sufren, y igualmente también cuando son los estudios o sale de control, existe el calor, y el tratamiento más que todo de aire acondicionado
no va muy adecuado. Entonces, toda esa parte es arquitectónica donde uno tiene que darle la mayor comodidad, ya no tanto al ser humano, sino al hábitat más que dado a los equipos, que realmente su costo son muy elevados y totalmente escapan. Y que eso no se trae acá, no lo venden como ser un chupete en la esquina, ¿no? Sino son. Entonces, eso le preocupaba mucho a los empresarios, ¿no? Y que le durara bastantes años. Entonces, eso, ahí es donde entramos nosotros a tallar y ver la cuestión. Por eso fue la primera experiencia que tuve cuando me dedicaron más que todo que hiciera la planta transmisora de radio. Primero, pues estuvieron antiguamente en Radio Inca, donde ahí más que todo era el empresario, creo, Irei, creo que me dijo más que todo para verlos, o sea, más que todo la consola, en esos tiempos era una sala de cabina y otra sala donde estaba la sala de control, ¿no? Ahora ha cambiado totalmente diferente, ya la cabina se ha desplazado y ahora todo es solamente un complemento, ¿no? Es una unidad, simplemente los equipos, ¿no? Pero sí sigue manteniendo la parte transmisora que simplemente a veces se colocan en la parte de satelitales que están en los techos y de ahí se irradia y de ahí llega al mojo solar y irradia lo demás, ¿no? Entonces ahora es complejo. Ahora que internet también ellos me han dicho, pues, que todo que ahora son tres señales. Uno, provincias, si se emite señales de provincias, uno local, Lima, y otro para internet. Entonces ya no es uno solo. Ya no es uno que sea la región. Depende de la programación y Perfecto. depende del acceso más que todo. En el caso de la televisión, disculpe, es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo porque cuando entré a los estudios de televisión, que fue Panamericana también y otras estaciones también, vi que realmente las cosas no eran como las radios, es totalmente diferente. Entonces había que encauzar, ver dónde entramos nosotros los arquitectos. Y hay muchas diversidades ahí en la televisión, ¿no? Ahí es cuando realmente yo veo la forma de cómo encauzar uno con otro, ¿no? Esa es más que toda la peculiaridad, ¿no? No Perfecto. invadiendo la Arquitecto, plataforma, es eso. Arquitecto Sarabia. Eh, Dígame. la segunda pregunta, ya que nos dio un overview de la especialidad, quisiera que me indique, que nos precise las consideraciones a tomar en el diseño de la infraestructura civil, ya, por ejemplo, de un estudio o una planta transmisora. Ya. En cuanto a una planta transmisora, realmente lo fundamental, como había al principio, es el aire acondicionado, el hábitat más que todo del equipo, que eso ya viene con especificaciones, como vienen del extranjero, tanto Europa como Norteamérica, ya vienen con consideraciones. Esa parte es la que a veces se le escapa dentro del presupuesto cuando hacen una planta transmisora, como que tenemos acá en Lima, en el Morro Solar, ¿no? Entonces ahí es cuando dicen, no, pero esto no, porque es un gasto más, pero hay que hacerlo. Se hacen cámaras previas para ingreso a las que se llaman plantas transmisoras, más que todo previo, para que el polvo no entre directamente. A veces yo dictamino que debían ser 3 espacios, no directamente a la cámara como supuestamente sería un sistema contra incendios, sino una presurización, después otra donde supuestamente la tierra cae ya por gravedad y recién una vez que, bueno, eso estamos hablando un poco ya superior, hay aparatos que miden cuando realmente toda la tierra ha bajado y simplemente recién uno ingresa a la planta transmisora, a donde están los equipos, así debería ser, pero Claro. por motivo de costos es que no se da. Ahora, la estructura debe ser como siempre altos. La única manera es que sean altos donde el espacio de arriba, bueno, hay una especie de circulación y donde la presión de aire que entre sea la suficiente. No es meter un ventarrón y cosas por el estilo, ¿no? Para eso también ya entra el ingeniero mecánico de ver el hábitat que realmente se necesita para que el aire acondicionado sea constante, no pare ni siga, porque si no los equipos sufren, es la verdad. Son muy sensibles, son muy débiles. En el caso de un estudio, es lógico que cuando hablamos de estudios se necesita que realmente sean los más amplios, ¿no? Lamentablemente hay construcciones ya predefinidas. Hasta me pidieron que me igualaran un poco los estudios que se necesita para un estudio tipo México, pero eso ya es una cosa totalmente ya inverosímil, ¿no? Ya piden una especie de escenario, una especie de casa donde se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ahí es cuando entra la otra especialidad arquitectónica, que es una cosa muy especial que realmente cuando me lo dijeron no pensaba que era así, pero es bastante extremo, ¿no?
eran las escenografías. Hay arquitectura y escenografía donde de la noche a la mañana te montan un montaje y después te hacen otra cosa y se puede ver más que todo simplemente en las películas de Steven Spielberg o cosas por el estilo, donde los escenarios son rápidos, violentos. Y ahí entra la otra tecnología, la tercera dimensión. Pero eso también es arquitectura. Arquitectura de cómo configurar para que realmente pues el artista o el actor se sienta en un mundo y así, igualito. Eso es. Y complementando, arquitecto, complementando, miren, ahora las escenografías, ya hay escenografías virtuales y escenografías de realidad aumentada, de realidad compartida, así que esa parte del fondo de la pantalla ha evolucionado, pero hay un tema que todavía sigue perenne y es la iluminación. La iluminación, para lo cual se tienen que colocar parrillas en el techo de los estudios para que ahí vayan colgando toda la luminaria. Y esa parte de la parrilla también es diseñada por los arquitectos. Sí, no, es más que todo somos los que realmente evolucionamos. Hablando de las parrillas, volcamos un poco a las parrillas. Tiene dos definiciones el caso de las parrillas. En otros países las parrillas suben y bajan, Claro, porque la cámara es totalmente diferente cuando uno lo ve en video y directo en presencial. La cámara enfoca, entonces tengo que darle trata y radiación en el cual la iluminación enfoque al espectador. A veces le sale brillante como blanco, pero eso ya mucho depende más que todo del productor, de qué cosa es lo que quiere. Pero a veces, cuando se mueven, a veces los escenarios, hay movimientos, bueno, acá todavía no se da, pero escenarios que se mueven, que se traspasan y entran las tres dimensiones, todo eso, pero ahí es donde la iluminación tiene que ser perfecta, calculada previamente para cualquier tipo de. Un programa no se hace igualito que el otro, son diferentes. Y las proyecciones lumínicas tienen que ser totalmente diferentes. Por eso mucho claro. depende de qué cosa es lo que, o sea, el arquitecto recoge qué cosa es lo que quiere el productor. Entonces ahí es donde uno, ¿tú quieres esto? Ya, entonces el Ya, programa. mira, arquitecto, mire, en lo que dice usted, que las parrillas deben ser móviles, efectivamente en Estados Unidos, en la CBS, que estuve una vez, los techos bien altos y las parrillas son movibles, bajan a diferentes alturas y ya están robotizadas, entonces manejan, dependiendo del programa, uno le pone una memoria y ya memorizó cómo eran las luces para ese programa y se colocan Ajá. automáticamente. En el caso en el Perú, nosotros no tenemos esa facilidad, tenemos un No, techo fijo, pero sí tenemos las luces que las podemos mover en cuanto a la altura para poder lograr lo que se quiere, ¿no? Es diferente, pero me refería yo a cómo la parrilla va empotrada en las paredes y en los techos de los estudios para que aguanten los pesos de las luces que a veces son bien grandes, ¿no? Hablamos de sí, sí, toneladas. sí, más que todo, esa parte estructural no hay ningún problema en cuanto a estructura. Se ha superado en el cual hacer luces. Nosotros hablamos luces cuando los soportes entre columna y columna ahora se pueden hacer bastante amplias, no hay problema, solamente que son costosas para hacer este tipo de. Y no hay problema con respecto al fierro, al acero. En Estados Unidos, claro, el acero siempre es lo mejor, te aguanta cierta capacidad de pandeo y no se dilata. Entonces, pero el problema es que trabajar en acero con secciones H y L demanda, pues, de acuerdo al grosor, a los milímetros que se especifican, demanda costo. Entonces, para que resistan 4 toneladas, 3 toneladas, es simplemente, mientras más luces, más amplio es el escenario, entonces mucho más es el costo de hacer las parrillas correspondiente a eso, ¿no? Mientras más angosta es eso, entonces hay menos resistencia de que haya un pandeo entre eso, ¿no? No hay Perfecto. ningún inconveniente. Ahora, o sea, se puede hacer. Y muchos lo han hecho, ¿no? A veces cuando se hacen espectáculos al aire libre, en playas o cosas por el estilo, lo han hecho y funcionó. Simplemente que lo hacen Perfecto. ya no plano, sino medio como si fuera dos aguas, ¿no? Ya. Entonces, Arquitecto, acá tengo otra pregunta. Si bien es cierto que los estudios y en las plantas transmisoras tiene que ver con efectura civil bastante, y esto de la parrilla es un poco de efectura metálica, pero hay una parte muy importante que no se tiene mucho en consideración desde el punto de vista arquitectónico, y es el tema de las
torres, ¿no? De soporte de antenas, porque hay que diferenciar esas torres metálicas o estructuras metálicas que hay en los canales de televisión, se llaman torres y no antenas. En AM sí son, las estructuras metálicas son antenas, pero en FM y en televisión, microondas, enlaces digitales o para internet, todos esos son torres de soporte de antenas. Pero esas torres de soporte de antenas también son diseñadas por usted. Sí, o sea, más que todo se da la peculiaridad, más que todo con respecto al reforzamiento, dónde va a estar asentada, ¿no? Un ingeniero blanco, bueno, que ya no existe, para que realmente fue un buen estructuralista, colocó una especie de torre acá en Petituar, ¿no? Y la gente decía, pues, que no, eso se va a caer, ¿cómo van a colocar? Pero el ingeniero realmente hizo una buena estructura, se le diseñó más que todo, fue también mi maestro cuando estuve en la universidad, y nos dio ciertas peculiaridades. Siempre los arquitectos deben estar vinculados con los ingenieros, no de apartarse, ¿no? Entonces es eso que más que todo sucedió, ¿no? Pero no, o sea, pueden más que todo reforzarse y ver que realmente el hábitat, puede haber un hábitat abajo, viviendo así tranquilamente cuando se hace, pero tener cuidado con los reglamentos, ¿no? Los reglamentos ahora especifican que torres en la ciudad solamente hasta cierta altura, ¿no? Y cuidado también si es que están cercanos a aeropuertos, ¿no? No colocarlos porque existe el cono de aterrizaje y despeje. Pero sí, o sea, cuando hice para Piura, más que todo, se hizo la estructuración porque duraron y me llamaron más que todo porque se iba a colocar otras toneladas más de torres en la zona de la torre que iba a hacer. Ya se había diseñado, pero querían colocar más Más antenas, peso. más peso. Entonces, se redobló más que todo en base a que lo que ya tenía una base, entonces se redobló más que todo el sostenimiento y todo era que trabajara puntual. Claro, que corren los vientos, pero simplemente reforzar un poco más la base para que no se, como dice, no se arranque, como dice. Y siendo el terreno pésimo, en Piura, ¿no? Entonces, Claro, no hubo. el diseño debe ser muy bien calculado porque el tema es que ha sucedido que algunas torres se han caído o a veces por falta de mantenimiento, que después de muchos años, pero otras por falta o sea, por errores en el diseño. Sí, o sea, más que todo por motivos de mantenimiento, más que todo es lo que sucedió, ¿no? Eso es lo que, más que todo es lo que sucedió. Y siempre he visto eso que se veía peculiarmente, ¿no? O sea, y que, bueno, el mantenimiento de esa parte metálica de la torre, ¿cuál es la recomendación? ¿Cada qué tiempo se debe hacer? Porque Generalmente siempre se debe revisar mensualmente eso, ¿no? No ver que realmente no tenga ningún inconveniente, ¿no? O sea, eso es el factor fundamental. claro, estar permanentemente vigilando Claro, porque las simplemente estructuras, pernos. tiene una carga de sobrepeso y una caída de cualquier cosa de arriba, pues mata a cualquier gente. Entonces, más que todo, nosotros, más que todo, a que se arranque la torre y bueno, que pueda dañar cosas materiales, más que todo por seguridad de las personas, ¿no? Tiene una sobrecarga de antenas hacia arriba y eso no debería suceder, no debería caerse, ¿no? Al menos eso es lo que la peculiaridad. Por eso siempre una revisada, mandar a alguien arriba que todo esté constantemente, algún perno que si tiene que cambiarse y simplemente es eso. Pero siempre es más que todo la seguridad de que no se caiga nada de arriba y que principalmente no voltee. Yo creo que si el estructuralista ha hecho una buena base, no debe arrancarse como dice, no debe arrancarse como un palo que se arranca así. La base es la base, ¿no? Lo que No, se la teme, base, lo que se teme es que caiga algo de arriba. Ese sí, por seguridad o cosas por el estilo, ¿no? Es más que perfecto. todo. ¿Y usted cuántas estos diseños de torres ha efectuado? Sí, he hecho varios más que todo pedidos, más que todo, más que todo para diferentes ciudades. Lamentablemente a veces solamente nos solicitaban especificaciones y les dábamos y simplemente el problema es que son, como dice, todo es costo, ¿no? Entonces, Los costos complejas son, son, mientras más complejos son, entonces ahí es cuando dudan. Por eso yo siempre pero digo, no, no ya, y duden. dependiendo del tipo de suelo, eh, lógicamente los suelos rocosos son más seguros, pero en la selva que no hay piedras,
cómo hacen esa compensación para poder hacer un buen vaciado. Hacen pilares como si fueran clavijas hacia el suelo, ¿no? Se da una cierta distancia, para eso se hace un estudio de suelo, ¿no? Principalmente Ya. hasta qué punto es la resistencia del suelo. Entonces se hacen como punzadas, como si fueran metiéndose hacia abajo y simplemente ver dónde está la napa freática o dónde está la humedad freática. Que realmente a veces, por ejemplo, cuando acá nomás Villa es un sector acá en Chorrillos, los pantanos de Villa, cuando Radio Panamericana nos mandaban a hacer, realmente acá debería pues, hacerse estudio de suelo, pues sí, el agua a cada momento se salía, se metía y no hacía eso, ¿no? Entonces, se le dijo, pero como dicen, los costos se escapaban, solamente pasó un cerco, era un problema, ¿no? Es eso. Aló. Aló. Disculpe, hubo un Sí, se había problema cortado. con Sí, la se señal. cortó. La señal Sí. se cortó. De repente nos cortaron. Marco. ¿Aló? Sí, yo lo escucho, ingeniero, pero no lo veo. Ahora sí lo veo. Sí, pero ya creo que se acabó la... Allá. Espérate, un ratito. Sí, yo creo que sí, porque se cortó acá, justo entró una llamada en mi celular. Allá. Roberto. Espérate. Hasta las 5, ¿no, hijo? Roberto Rubio. Ya, ok. Sí, ingeniero. Más bien al contrario, un agradecimiento y espero que realmente pues tomen en consideración, Santos, principalmente la parte de estructura, ¿no? Eso es lo fundamental. espérate. Espérate. ¿Aló? Sí, lo escucho. Espérate. Perfecto, ok. Gracias. Disculpe, hubo un problema con la comunicación, pero bueno. Arquitecto Saravia, por favor, sus últimas palabras para despedir el programa. Bueno, yo quiero más que todo, siguiendo esto, tomen muy en cuenta más que todo la parte estructural. Siempre hagan un estudio de suelo cuando hagan torres. O sea, no se avienten así nomás por gastos o presupuesto. Y la seguridad. Cuando se hagan en los estudios de televisión, vean la seguridad y que simplemente no haya accidentes. Hasta ahora no ha habido y esperamos que no suceda nada, ¿no? Más bien agradeciéndole a ustedes, su persona, más que todo por la invitación y simplemente estamos siempre, como dice, buscando nuevas novedades y que simplemente ahora, como dice la arquitectura, no solamente es en radio y televisión, ahora la arquitectura domótica también entra en todas esas cosas, no solamente es eso, ahora las 3 dimensiones y todo el mundo quiere estar actualizado. Perfecto. Un agradecimiento más que todo por su parte. Muy bien, arquitecto Saravia. Muchas gracias por su participación. Bueno, colegas, con esto damos por finalizado el programa del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, ingeniero.